Listo. Bien, entonces, aquí está Nicolás. Bueno, como les comentaba hace un rato, ya les dije cuál es la noción de estabilidad de un equilibrio. ¿Listo? Quiere decir que un punto X estrella es equilibrio si cuando usted escoge un valor inicial X sub 0, cercano al equilibrio pero distinto, pues, y usted itera su modelo con ese X sub 0, esta secuencia converge al equilibrio de nuevo. ¿Sí? Eso es de lo que trata la estabilidad. Bien, ahora, la definición yo creo que quedó clara. La pregunta importante es, ¿cómo sabemos si un punto es estable, pero sin recurrir a esta definición? Porque la definición es muy complicada, ¿no? Que la definición dice que si usted quiere probar que un X estrella es estable, tiene que demostrar que existe un intervalo donde para cualquier punto en ese intervalo, si usted lo define ese punto como X sub 0 e itera esto, eso converge a X estrella. Mostrar eso es difícil. ¿Listo? Necesitamos algo más eficaz para demostrar que un punto es estable. Y entonces aquí aparece este teorema que tiene que ver un poco con cálculo, resultados del cálculo. Entonces dice, suponga que usted tiene un X estrella, sí, que es un punto fijo de F. Es decir, es un equilibrio del modelo. Está definido por medio de F. ¿Sí? Además, suponga que la función F es derivable en X estrella. Es decir, la derivada existe en ese punto. ¿Sí? Y además supongamos que la función de la derivada es continua en ese punto también. ¿Sí? La derivada existe y es continua la función derivada en ese punto. ¿Sí? Es continuamente diferenciable. Creo que esa hipótesis falta aquí para concluir el resultado. Entonces dice el teorema, si la derivada de f en el punto x estrella, en el punto fijo, en valor absoluto es menor que 1, el equilibrio es estable. Y si es mayor que 1, el equilibrio es inestable, ¿no? Y si es igual a 1, el criterio no decide. Puede ser que sea estable o no. Tendríamos que graficar ya. ¿Sí? Entonces, este teorema inmediatamente clasifica los equilibrios de una manera muy sencilla. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué una idea heurística de por qué eso es cierto? ¿No? No es una demostración heurística, intuitiva, pues, una idea heurística. Entonces, dice que, supongamos, pues, por un momento, supongamos que la derivada de f en x estrella, que es el punto de equilibrio, vemos que es positiva, pero menor que 1. ¿Listo? Porque esto implica que X estrella es un equilibrio estable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso ahora? Una heurística sobre eso. Bueno, nosotros sabemos que por definición, F', una X estrella, ¿sí? Es igual al límite, digamos que cuando X tiende a X estrella, ¿sí? O sea, X se acerca a X estrella, de Fx menos F al lado en X estrella. Esta es la definición de derivada, ¿no? Sobre X menos X estrella. ¿Listo? Esa es por definición la derivada. ¿Listo? Bien. Si quitamos este límite, por un momento, analicemos esa razón que está aquí, esa tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, resulta que
Eso es igual a f' estrella, que es, digamos que esto es igual a un número q menor que 1. Entonces, cuando x es próximo, x próximo, ¿qué tan próximo? Bueno, no sé, pero muy cerca. Entre más cerca, mejor. A q, perdón, a x estrella. Ese coeficiente, esta razón que está aquí, es próximo a q, pues a la derivada de f en x estrella, ¿no? Ojo, como estoy diciendo que la derivada es continua, la derivada es continuamente diferenciable, ¿sí? Quiere decir que esto, pues, se va a acercar a q y eventualmente cuando x es muy cercano a x estrella, pues eso empieza a ser menor que 1, ¿sí? Para que converja a q, que es menor estricto que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Bueno, tomemos un valor, yo inclusive, puedo dejarlo así. Esto que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar y me queda que f, esto es una idea heurística de por qué ese teorema es cierto, menos f estrella ¿sí? Es menor a x menos x estrella, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Este es el resultado importante. Lo que está pasando aquí es que si yo hago esto muy pequeño, ¿sí? Si yo hago esto muy pequeño, o sea, lo hago tender a 0, esto también va a tender a 0 porque está acotado superiormente. Bueno, aunque yo creo que hice esa cota un poco, creo que aquí tengo que tener unas consideraciones, esa cota no sirve así. Más bien hagamos lo siguiente. Yo tengo que más bien decir aquí, yo tengo que colocarle esto valor absoluto. Por hipótesis, supongamos que este valor absoluto es menor que 1. Esto es igual a un q. Entonces, esto en valor absoluto, eventualmente cuando x es próximo a x estrella es menor que 1, ¿sí? Por la continuidad de la derivada. Eso tiene que converger a q, q es menor que 1. ¿Sí? Y aquí sí puedo hacer lo que dije hace un momento. Esto que está dividiendo, pasarlo a multiplicar al otro lado. Como lo había hecho antes, se me podría colapsar a menos infinito y esa diferencia es menor a x menos x estrella. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Encontré una cota para esta diferencia. O sea que si x es próximo a x estrella, esto tiende a 0, lo que implica que esto también tiende a 0. Es decir, que a medida que voy iterando, las iteraciones se van acercando a f a lo de x estrella. Y esto es que me estoy acercando al equilibrio. Digo que la función es continua, ¿sí? E inyectiva, digamos. ¿Listo? Yo creo que ustedes han visto funciones que son Lipschitz. ¿Han escuchado ese término? Entonces, esta función Lipschitz con constante k menor que 1. Que tenga un punto que ese punto fijo se abre. ¿Listo? Por eso es que es una idea heurística de por qué ese teorema es cierto. ¿Bien? Lipschitz, la opción, por condición. Análogamente, si f' estrella es mayor que 1, con un razonamiento similar, mostrar que eso es inestable ese equilibrio. Bien. Entonces, para nuestro ejemplo del modelo de Richter, bueno, una pregunta, ¿sí se entendió esa idea heurística allí de la derivada menor que 1 en valor absoluto? Porque eso implica que el equilibrio es estable, sí.
Yo no hice una demostración, yo di una idea. ¿Sí quedó clara esa idea? O me demoré mucho diciendo. Sí, perfecto. Bueno, entonces miren, consideremos el modelo de Ritker, que es nuestro caso particular, es un modelo conocido pues en esta literatura de matemática y biología, pues. Entonces el modelo es así. Listo. Creo que aquí es 1 menos x sobre k. Ya hemos visto que x estrella es un punto fijo. X estrella igual a qué? A k. Lo demostramos en la reunión anterior. Punto fijo, lo que es lo mismo, es un equilibrio. Sí, ahorita la pregunta ¿es estable o no? Punto fijo o, digamos, equilibrio. ¿Es estable? Entonces podemos usar ese resultado anterior. Esa función claramente es continua y su derivada también. X es continua y diferenciable en R. La exponencial también. Entonces el producto de ellas también. Es decir, F. Entonces puedo calcular F'. F' de X, ¿cuánto da? F' de X, pues tengo un producto de funciones. ¿No? Aquí hay un producto. La derivada del primero, la derivada de X es 1, por el segundo sin derivar. El segundo término de ese producto. Más, primero sin derivar, que es X, por la derivada exponencial, que es ella misma. Una única función que la deriva y da ella misma. Por la derivada interna. ¿Sí? Estamos usando aquí regla de la cadena. La derivada interna es la derivada de esto. Aquí hay que derivar solamente este x sobre k, que da menos 1 sobre k por este r. Por aquí aparece un menos r sobre k como derivada interna. ¿Listo? Eso es f'. Bien. Ahora, quiero verificar si x estrella igual a k es estable o no. Entonces tengo que verificar si f' evaluado en sk es mayor que 1 o menor que 1 en valor absoluto. Quiero ver eso. Si x es igual a k, aquí coloco k, aquí k y aquí k, ¿no? Estoy evaluando la función en k. Entonces aquí me daría k sobre k, que es 1. 1 menos 1, 0, exponencial de 0 es 1. Entonces por aquí empieza a tomar esta forma de esa función. Exponencial de 0 es 1, más, de nuevo aquí el 1, o sea, queda este k, por 1, por menos r sobre k. Listo. Y esto, bueno, este k y este se cancelan. Y al final esto va a dar 1 menos r. Listo. O sea que el hecho de que el punto de equilibrio K sea estable depende de esta tasa de crecimiento R. ¿Sí? O sea, conclusión, pues, como acá arriba. Conclusión, 3 punticos aquí para concluir. F' evaluado en K es igual a 1 menos 0. ¿Sí? Y este R, como ya les dije antes, es mayor que 0. ¿Sí? R es mayor que 0. Listo. Quedó bien hecho estas cuentas, ¿no? Sí, derivé bien y todo.
Sí, eso es el prima. Ah, usted, bueno, aquí hacen ese otro ejemplo, pero más adelante lo hacen. Sí, listo. Corto un poquito aquí. Ahorita me vuelvo a compartir pantalla. Sí, listo. Entonces, conclusión. F' evaluado en K es igual a 1 menos R. Y esto todavía no nos dice nada porque 1 menos R es mayor que 1, menor que 1. Es decir, es estable o inestable. Necesito saber si es menor que 1 o mayor que 1. ¿Sí o no? Para poder usar el teorema anterior. Entonces, como R es un parámetro que nosotros podemos cambiar o es un parámetro intrínseco del modelo que estemos estudiando, ¿sí? Tenemos que considerar casos, ¿sí? Entonces, veamos eh, en qué caso eso es menor que 1. Caso 1. Que vamos a llamar el caso 1 el estable. ¿En qué caso? Sí, ¿para qué valor de R? 1 menos R es menor que 1. Y eso nos garantiza decir, mire, para esos R X estrella igual K es un equilibrio estable. Entonces resolvamos esta desigualdad. ¿Qué significa que el valor absoluto 1 menos R es menor que 1? Quiere decir que 1 menos R es menor que 1 y mayor a menos 1. ¿Listo? Como yo quiero dejar el R solo ahí en la mitad, restemos 1 en en las tres partes de la. Restemos 1 y obtengo eh, menos 2 menor a menos R menor a 0. 1 menos 1 es 0. Y así está un poco fea esa desigualdad, no nos deja ver bien. Multipliquemos todo por menos 1. ¿Sí? Entonces las desigualdades se invierten. Y obtengo que R tiene que estar entre 2 y menos 2. Perdón, entre 0 y 2, perdón. Si R está allí, el equilibrio X estrella igual K es estable. ¿Listo? Conclusión. X estrella igual K. Estable. Si R, esa es la conclusión de todo. Mayor que 0, menor que 2. Bien. Y por obvias razones, el equilibrio es inestable si R es mayor que 2. En el complemento de este intervalo, considerando pues la parte positiva nomás del eje. Entonces, esta es la primera conclusión. 2. Inestable para R estrictamente positivo. ¿Listo? Entonces, cuando yo hice estas cuentas, entonces ahí sí entendí qué es lo que estaba pasando en el simulador ahí de GeoGebra. ¿Ya? Y sí se entendió. Entonces, miren, GeoGebra lo muestra claramente que esta conclusión matemática que hemos obtenido aquí sí es correcta. Veamos por qué. Ahorita me les comparto pantalla.
Entonces, miren. Aquí, esta bifurcación ocurre cuando el R es mayor que 2. ¿Sí? Es en esos casos. Coloquemos aquí una población inicial más pequeña. Ojo, si la población inicial es igual a 11.4, claramente es un punto de equilibrio, la secuencia no cambia, ¿no? Por eso se queda esta línea. Pero miren que apenas hago una pequeña perturbación, ¿sí? En vez de 1.4 considero, por ejemplo, 11.2. ¿Sí? Miren la inestabilidad de este equilibrio. El equilibrio de 11.4 comienzo con una población de 11.2 y mire que parece que se va a comportar bien, pero luego aparecen estas dos bifurcaciones, ¿sí? Mostrando con eso claramente la inestabilidad del equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué ocurrió eso? Porque el R, que aparece R mayúscula, pero nosotros estamos considerando R minúscula. Aquí el R es mayor que 2, es 2.2. Entonces, eso ya lo habíamos deducido, si las cuentas anteriores lo dicen. Es por esto, por este R. ¿Listo? Miren que si el R fuese menor que 2, así, esa pequeña perturbación, ¿sí? Salirme del equilibrio y comenzar con 11.2 no afecta mucho. A la final se estabiliza. ¿Sí? Y en 2, pues no sabemos. En este caso, esto nos muestra que ocurre una especie de oscilación en los puntos. O sea que en R igual 2, según este modelo aquí, estamos viendo la gráfica, tampoco habría equilibrio, ¿no? Pero podemos garantizarlo que no hay equilibrio estable cuando R es mayor estricto que 2, ¿no? Bien, pregunta hasta aquí. Ahora ustedes dirán, bueno, pero me parece muy extraño, ¿por qué ocurren estos saltos así? ¿Por qué ocurren esos saltos? Esos brincos. Ojo, aquí no se deben engañar, ¿no? Aquí no son dos secuencias, es una sola secuencia, ¿no? Sino que da brincos así, cada vez más grandes. A lo final eso no converge a nada, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros cuando configuramos este modelo, sí, nosotros no, Ritker o aquellos otros, Beaverton, Hall, o el logístico, todo eso. ¿Qué se buscaba? Se buscaba que cuando, déjame algún dibujito acá. Se supone que nosotros tenemos un hábitat, ojo que esto es crecimiento restringido, pues. Tenemos un hábitat y tengo una capacidad límite de albergar individuos, ¿no? Que es K. ¿Sí? Nosotros o ellos cuando configuraron el modelo, definieron esas funciones de tal modo que si usted empieza por acá, como el hábitat puede soportar más individuos, entonces su secuencia empieza a crecer, ¿sí? Hasta este tope, ¿sí o no? Y lo mismo, si usted tiene mucho más individuos de los que puede soportar el hábitat inicialmente, entonces usted empieza a crecer hasta que llega al tope que soporta el hábitat, ¿sí? ¿Por qué la misma secuencia da esos brincos tan feos que estamos viendo en GeoGebra? ¿Sí? Porque cuando eres mayor que 2, esta tasa de crecimiento, pues, es grande, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que este bichito, podemos decirlo así, o digamos que es un problema de división celular. La célula se divide no en 2, sino en 10 partes, digámoslo así, en un periodo. ¿Sí? Entonces, por eso, al siguiente periodo da un brinco hasta por acá, se sobrepasa lo que puede obtener el hábito, soportar el hábito. ¿Sí? La división de células fue muy grande, cada célula se dividió en 10 partes. ¿Sí? Entonces se saltó de una, lo que soporta el hábitat, y luego el hábitat dice, bueno, yo no puedo soportar toda esta cantidad de gente, se mueren un montón, entonces luego viene y por acá otra vez, da un brinco. ¿Sí? Al siguiente periodo, por tener una tasa tan alta,
de natalidad o de división celular, vuelve y da un salto acá. Y así se la pasa oscilando. Porque el R es muy grande. ¿Qué quiere decir que R sea grande? Que R sea mayor que 2. En cambio, si R es menor que 2, y el comportamiento es lo que uno espera, ¿no? Pueden ocurrir estos saltos, pero luego el modelo va estabilizándose, estabilizándose. Bien. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Pregunta hasta aquí. ¿Se entiende estas ideas? ¿Cierto? Yo voy despacio, pues la idea es que entendamos los modelos, usemos GeoGebra y todo lo demás. Bien. También nos podríamos preguntar qué pasa con el equilibrio X estrella igual 0. Esto es otro equilibrio del modelo de Ritter. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? ¿Es estable o inestable? Entonces tendríamos que devolvernos donde están todas las cuentas de la derivada de la función f. Y en lugar de evaluarla en k, la evaluamos en 0. Y si eso es mayor que 1, pues es inestable. Y si es menor que 1, es estable. ¿Listo? Pues permítame un segundo. Bueno, vuelvo aquí. Ya no aparece nada. Bueno, si no estoy mal, la derivada de f con respecto a x nos había dado exponencial de r por 1 menos x sobre k menos x sobre k por r por exponencial de r 1 menos x sobre k. Entonces, lo que digo es que averigüemos qué pasa con el otro equilibrio. ¿Cuánto es f' evaluado en 0? Entonces esto aquí quedaría e a la r menos, y esta parte se elimina porque x vale 0. Entonces daría e a la r. ¿Listo? Y e a la r es igual a r mayúscula, que es mayor que 1. ¿Sí? O sea que x estrella igual 0 es un equilibrio inestable. ¿Listo? Y eso ya lo sabíamos. O bueno, no exactamente. Pero podemos ver en GeoGebra que eso es cierto. Porque cuando nosotros colocamos por aquí población inicial 0, de todos modos, fíjense que el modelo... Ah, pero aquí no permitió colocar 0. Es 1.1. Es inestable. O sea que si usted escoge un x sub 0 cercano a 0 e itera la función recursiva, eso no converge a 0, ¿no? Pero eso es fácil de ver, digo, creo yo, porque recordemos que fx es esta función. Si x es 0, ¿qué haría esto así? Si x es 0, también da 0, f lo dan 0 a 0, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendría que ser un equilibrio estable. Ah, no, perdón. Estable. No, estoy divagando aquí. Entonces, miren, es inestable. Vamos a ver por qué. ¿Qué significa que sea inestable? Que si yo escojo por aquí una condición inicial x0 igual, por ejemplo, a 0.01, ¿sí?
que está cercano a 0, pero no es 0. E itero aquí, esto empieza a crecer. ¿Cómo me doy cuenta que eso empieza a crecer? No, pues tendré que iterar eso con alguna graficadora. Bueno, aquí no, la próxima clase voy a preparar, como nosotros vamos a empezar a estudiar modelos multidimensionales, por ahí nos va a tocar hallar autovalores y autovectores de matrices, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace eso usando Excel, o inclusive GeoGebra. Entonces vamos a tener que aprender a hacer algunas cuentas usando la tecnología, ¿no? Ojo que este es un curso de matemática, biología, aplicaciones. Entonces la idea es que usemos todos estos recursos, ¿no? Vamos a hallar la inversa de una matriz o la potencia de una matriz haciendo todas las cuentas a mano, sino que con las calculadoras y ya. Listo. Entonces ahí ustedes, en Excel también uno puede definir una función iterativa. Entonces usted va al valor inicial y la itera. Cuando hagamos eso podemos verificar que en efecto x estrella igual 0 es un equilibrio inestable, porque él no va a converger a 0, esa iteración, al equilibrio, sino que va a converger acá. Va a empezar a subir, a subir, a subir hasta que llegue acá. Listo. Y si no, creo que, o veamos a ver si en el libro hay un ejemplo en ese sentido. Estos que veíamos por aquí. Bueno, aquí hay un valor inicial de 2. Aquí los valores iniciales parecen ser pequeños y que empiezan la función empieza a subir. O sea que comienza en un equilibrio que es 0. Perdón, que usted comienza cercano al equilibrio que es 0 y no itera la función y no llega ahí de nuevo, sino que llega a otro lugar. Bueno, a continuación, pregunta hasta aquí sobre inestabilidad. Hay más ejemplos en el libro. Yo hice el de Ritter porque era el más interesante, pero también ellos hicieron las mismas cuentas con el modelo de logístico. Buscaron los equilibrios y determinaron si eran estables o inestables. Esto no vamos a ver más allá de eso. También hicieron lo mismo con este modelito de las truchas. ¿Sí? En esta ecuación recursiva. Buscaron el equilibrio, es decir, resolvieron esta ecuación. Ya hemos visto que era 909. Y después analizaron si era estable o inestable. Que es simplemente derivar esta función y evaluarla en este punto. En este caso, como esto es lineal, si la derivada de esto es 0.89, que es menor que 1, entonces todos los equilibrios son estables. En este caso hay un solo equilibrio que es 909, él es estable. ¿Qué más puedo decir? Bueno, aquí está el ejemplo de las cuentas. Son simplemente unos pequeños análisis aquí. Bueno, la idea ahorita es estudiar modelos multidimensionales lineales, perdón. ¿Sí? Aquí es donde empiezan a aparecer las matrices. ¿De qué trata esta nueva sección? O que nosotros comenzamos este curso diciendo, suponga que usted tiene una población que cambia en cada periodo y que la población en el periodo K es igual a una constante de crecimiento, o la población en el periodo K menos 1. Este fue el caso más sencillo que estudiamos, ¿no? ¿Qué queremos hacer ahorita? Y estos son números reales, ¿no? Xk era un número real, R es un número real, Xk menos 1 es un número real. Lo que vamos a hacer ahorita es saltar de dimensión, ¿sí? Entonces, ya que no sea la población su única variable de estado, sino que sean más datos. Por ejemplo, si usted tiene una población, a usted le interesa saber una población de seres humanos, digamos. Entonces, ¿cuántos son de esa población de 1 millón de habitantes? ¿Cuántos son niños entre 0 y 10 años? Pues, ¿cuántos están allí?
cuántos son adolescentes, cuántos son adultos, ¿sí? Entonces ya usted necesitas un vector, le vamos a llamar PK, ¿sí? Este R, que era la tasa relativa de crecimiento, ¿sí? Se va a transformar en una matriz. Y acá sería el estado de mi población en el periodo K-1. Esto ya es un sistema lineal multidimensional, ¿sí? Entonces veamos cómo ocurre esa transformación. Bien, los sistemas multidimensionales, perdón. Y qué mejor manera que verlo con un ejemplo, ¿sí? Entonces para eso, consideremos el siguiente ejemplo. Dice, un determinado insecto tiene 3 etapas vitales, ¿no? Huevo, larva y adulto. Esto es un ejemplo cualquiera. Podríamos cambiarlo y decir una población de seres humanos tiene 3 etapas vitales. Niño, adolescente y adulto. No importa. Sí. Este insecto progresa de huevo a larva en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Recuerda que aquí los periodos de tiempo son discretos. De larva a adulto en otro periodo de tiempo. Y finalmente, de adulto, el adulto, perdón, pone huevos y muere en el siguiente periodo, ¿sí? Entonces son 3 periodos allí en la vida de un individuo de esos, ¿sí? Huevo, bueno, digamos que en el periodo inicial, K sub 0, es huevo, analizando un solo individuo, un solo insecto. En el periodo K1, K igual a 1, es insecto. En el periodo K igual 3, adulto. Y en el periodo K igual 4, él muere, pues, como todo ser vivo tiene que morir eventualmente, ¿no? Entonces, en el periodo K igual 4, este adulto muere y deja huevos, deja su descendencia. Bien, ese es el ciclo. Entonces la pregunta ahorita es, bueno, en este caso, nuestra población de insectos tiene 3 parámetros que lo describen, ¿sí? La información de la población. O sea que está dividida en varios, en 3 bloques, ¿sí? O sea, en cada periodo de tiempo es natural que nos preguntemos cuántos huevos hay, cuántas larvas, cuántos adultos, ¿sí? En cada periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces nosotros podemos empezar a procurar colocarle una notación matemática a eso. Entonces, por ejemplo, aquí en el libro dice, definamos H sub K, ¿sí? El número de huevos en el instante de tiempo K. L sub K, el número de larvas en ese instante de tiempo. Y A sub K, el número de adultos. ¿Listo? Y nos dan otro dato. Se sabe que 4% de los huevos llegan a larva, 30% de las larvas llegan a adultos. Y cada adulto pone en media 73 huevos. Entonces, ¿cómo configuro ese modelo? Pues miren que empieza a ser un poquito más complejo cuando consideramos más parámetros que describen la población, ¿no? Entonces hagamos una pequeña pausa. Si quieren van leyendo ahí este ejemplo 2.10 y continuamos en 10 minuticos. ¿Listo?